Le di una paliza a mi enemigo jurado por perseguir al Omega que me gustaba, luego me presenté como Omega, y él enloqueció. Le di una paliza a mi enemigo jurado por perseguir al Omega que me gustaba, luego me presenté como Omega, y él enloqueció. Jason y yo nunca nos llevamos bien. Enemigos jurados desde el primer día. Cuando empezamos la universidad, fue directo tras el Omega que me gustaba. Perdí el control, y lo mandé al hospital. Pero todo cambió, porque comencé a diferenciarme como Omega. De repente, estaba encima de mí, oliendo la parte trasera de mi cuello y susurrando, «Cariño, ¿te importa si doy un mordisquito?» Durante el descanso del partido de baloncesto, estaba por ir a buscar agua cuando Alex me pasó un brazo por el cuello. «Mira allá», dijo. Seguí su mirada y vi a Salma en el borde de la cancha, con una botella de agua en la mano. Parecía dudar. Alex sonrió, «Tu diosa ha venido a traerte agua». Salma era una Omega, y no cualquier Omega. Era la chica más popular de nuestro departamento. Me gustaba desde primer año, y básicamente, todo el campus lo sabía. Aunque aún no me había diferenciado, mi prueba genética mostraba un 99% de probabilidad de convertirme en alfa. ¿Y ese 1% de posibilidad de ser Omega? Lo había ignorado por completo. Estaba a punto de caminar hacia Salma, cuando la vi respirar hondo, como dándose valor. Con una mirada decidida, empezó a caminar directamente hacia mí. Vaya, ¿para qué hacer que la diosa traiga el agua personalmente? Puedo buscarla yo mismo. Cuando creí que por fin la suerte estaba de mi lado. Salma cambió de dirección, a menos de 3 metros de mí, y fue directo hacia Jason. Jason, estás jugando muy bien. Esta agua es para ti. La cancha, normalmente ruidosa, quedó en completo silencio. Todos miraban a Jason y a Salma. Jason, galán del campus, alumno ejemplar, y el chico que ha recibido cartas de amor desde que pisó la universidad. No solo era el número 1 de nuestra clase, también era el alfa soñado por prácticamente todas las Omegas del lugar. Llevaba 3 años seguidos encabezando la lista de alfa más deseado. Jason se quedó congelado, botella en mano, frunciendo ligeramente el ceño. Hacía tiempo que nadie se atrevía a traerle agua, ni Omegas dulces y delicadas, ni betas bondadosos, ni siquiera esos raros alfes interesados en relaciones a... Los había rechazado a todos. Sin excepción, pero Salma aún se atrevía a acercarse, incluso sabiendo que era inútil. Eso tenía que ser amor verdadero. Pero rayos, ella es mi diosa. Jason y yo crecimos juntos. Es mi vecino, mi compañero de clase, y el tipo que siempre fue número 1, mientras yo era el eterno segundo. Él se diferenció como alfa en la secundaria. Yo aún no. Lo único que tengo es esa promesa genética que me mantiene de pie. La mayor parte de mi vida la he vivido bajo su sombra. Por eso no lo soporto. Ese idiota puede tener buena cara, pero su carácter es pésimo. ¿Están ciegas esas Omegas que le mandan cartas de amor, como ahora? La mano de Salma, con la botella, se quedó suspendida en el aire. La gente empezó a murmurar, alternando miradas entre Salma, Jason y yo. Parecía el triángulo amoroso perfecto de un drama en horario estelar. Gratis. Sin suscripción. Bro, no vayas. No vayas. Alex me sujetó con fuerza, temiendo que perdiera el control y volviera a golpear a Jason. Jason me miró con una sonrisa burlona en los labios. Y entonces, frente a cientos de personas en la cancha, aceptó la botella de Salma. El aire se quedó sin aliento. Ni siquiera se oía respirar, excepto por el grito desesperado de Alex, que resonó por todo el lugar, «Bro, no». Claro que yo no soy Jason. Alguien tan elegante como yo jamás empezaría una pelea. Así que, en la segunda mitad del partido, jugué como si el infierno se hubiera desatado. Feroz. Incansable. Y por una sola razón, mi oponente era Jason. Él me robó el puesto de mejor estudiante, el título de galán del campus, y ahora también quería quitarme a mi diosa. Ese bastardo había ido demasiado lejos. Toda la segunda mitad fue como un duelo de vida o muerte entre Jason y yo.
Los demás jugadores se mantenían lejos, temiendo quedar atrapados en medio. Faltaban 10 segundos, el marcador estaba 8-9, yo con 8, él con 9. Acababa de tomar el balón y me preparaba para un enceste de 3 pasos. Si lo lograba, por fin podría redimirme. Jason no intentó bloquearme. Pero justo cuando salté, percibí un fuerte aroma a sándalo. No sabía si venía mezclado con algo extraño, pero ese olor me hizo fallar. Mis piernas temblaron. La pelota se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El silbato sonó. Ese pitido resonó como una sentencia de muerte. Mi mente quedó en blanco. Y antes de poder reaccionar, escuché la voz de Alex gritando, presa del pánico, bro, para. Si sigues así, alguien va a salir gravemente herido. Solo entonces me di cuenta. Tenía a Jason agarrado por el cuello de la camiseta, el puño levantado a punto de golpearlo de nuevo. Su labio ya sangraba del primer puñetazo. En el hospital, me senté con un montón de informes médicos en la mano. Tras confirmar que todo estaba bien, solté un largo suspiro de alivio. Lo siento. Jason tenía una venda sobre la boca. Y esa misma cara de fastidio de siempre. Me obligué a reprimir las ganas de golpearlo otra vez. No debí haberte pegado, murmuré. Esa pelea había sido completamente unilateral. Jason ni siquiera había levantado una mano. Pensé que usaría el incidente para chantajearme o denunciarme. Pero resultó que, al menos, tenía algo de conciencia. ¿Por qué no te defendiste?, pregunté. Jason me lanzó una mirada como si estuviera perdiéndome el punto por completo, y me dejó que lo entendiera solo. Estaba a punto de insistirle, cuando ese familiar olor a sándalo me rozó de nuevo la nariz. Esta vez, era más suave, como una fragancia ligera flotando en el aire. Claramente venía de Jason. Y eso volvió a enfurecerme. Si no fuera por ese olor que arruinó mi tiro, habría ganado el partido. ¿Por qué un alfa macho como tú lleva colonia sin razón alguna? Espete. ¿Estás en celo o qué? ¿Colonia? ¿Qué tipo de olor?, preguntó, confundido. Olfateé con dramatismo y fingí tener arcadas. Como incienso de sándalo. Del que encuentras en los templos. Súper asqueroso. Justo algo que usaría un farsante como tú. La expresión de Jason se oscureció. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste la prueba de diferenciación? Fruncí el ceño. ¿Por qué? Hace 6 meses, respondí. El doctor dijo que tenía un 99% de probabilidad de ser un alfa. Solo espera, después de diferenciarme, te voy a dejar en el suelo. Ignorando mi provocación, Jason me arrastró hasta la clínica de diferenciación sin decir una sola palabra más. Después de una serie de pruebas, nos sentamos juntos a esperar los resultados. ¿Hay algo mal con mi diferenciación?, pregunté. Jason ni siquiera me miró. Lo sabrás cuando salga el informe. Di lo que quieras. A nadie le importa, murmuré, poniendo los ojos en blanco. Entonces recordé algo. En la cancha, ¿por qué aceptaste el agua de Salma? ¿No se supone que eres asexual? Jason nunca había salido con nadie. Todos en la escuela asumían que era asexual. Justo entonces, Jason se levantó y me ayudó a imprimir el informe. Al alejarse, dijo, ¿quién te dijo que soy asexual? Se detuvo, luego añadió con calma, tengo un gusto especial. Me gustan las relaciones a... Abrí los ojos de par en par. Jamás esperé que Jason soltara una bomba así. Si la escuela se enteraba, sería un caos total. Hay un dicho, toda la clase, y toda la escuela, entrarían en pánico. Mientras aún estaba congelado por el shock, preguntándome si Jason me mataría para guardar su secreto. La impresora zumbó. Jason tomó el informe y se concentró en los resultados. Tras un momento, una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Me equivoqué, dijo. Me gustan las relaciones AO. No procesé del todo lo que había pasado hasta que regresé al dormitorio y leí el informe por mí mismo. Niveles hormonales omega, excesivos. El paciente se encuentra actualmente en fase de diferenciación. Se espera completar en una semana. Orientación de diferenciación, 100% omega. Me quedé ahí,
en estado de shock. Soy un tipo de 1,80 m, capaz de noquear alfes con una sola mano. ¿Cómo demonios podría diferenciarme como Omega? ¿Es demasiado tarde para demandar a esa empresa de pruebas genéticas? Porque esto se siente como fraude. Mi mundo se vino abajo. El dormitorio es para 2 personas. Jason es mi compañero de cuarto. Me dejé caer en la silla, suspirando por mi destino injusto, cuando noté que Jason me miraba con una sonrisa a medias. Desde que salimos del hospital, parecía estar de muy buen humor. Apoyó la barbilla en la mano y preguntó, ¿sigues interesado en Salma? ¿Qué? ¿De verdad me estaba provocando ahora? Eso fue una provocación descarada, gruñí. No es asunto tuyo. Nada, se encogió de hombros con inocencia. Solo intento consolarte. Luego añadió, con una sonrisa, después de todo, tú y ella serán como hermanas a partir de ahora. Este idiota. Cada vez me sacaba más de quicio. Mientras hablábamos, ese aroma a sándalo empezó a intensificarse en el dormitorio. Sentí mis mejillas enrojecer, todo mi cuerpo calentándose. Especialmente la parte trasera de mi cuello, picaba, como si rogara ser mordida. Asustado por ese pensamiento, le lancé una mirada fulminante a Jason. ¿Puedes dejar de usar esa colonia? Si estás por entrar en celo, ve a buscar un Omega. El rostro de Jason se volvió serio mientras se acercaba lentamente. Solo estábamos los dos en la habitación. Con cada paso suyo, el espacio parecía encogerse. El aroma a sándalo impregnaba el aire, invadiendo mis sentidos. Apenas podía respirar. La picazón en la nuca empeoró y, para mi horror, sentí una ligera humedad abajo. La voz de Jason era ronca. ¿Cuándo me has visto usar colonia? ¿Entonces qué es ese olor? Pregunté, ya sospechando la respuesta. Pero no quería creerlo. Si era cierto, era ridículo. Los labios de Jason se curvaron, destrozando la última esperanza que me quedaba. Son mis feromonas. Continuó, recuerdo que sacaste la mejor nota en fisiología Omega. Y tenía razón. Esa fue la única materia en la que pude igualarlo. En ese entonces, la estudié con la esperanza de encontrarme con un Omega dulce y lindo. Jamás imaginé que ese conocimiento se aplicaría a mí. El libro decía, si un Omega aún en fase de diferenciación puede oler las feromonas de un alfa, solo hay una explicación, compatibilidad del 100%. Eso significaba que el alfa tenía control total sobre el Omega. Incluso una ligera emisión de feromonas estimulantes podía desencadenar el celo de inmediato. Toby, ¿quieres ir a las aguas termales este fin de semana? Era un mensaje de Salma. Claro. Según el informe, mi diferenciación se completaría en aproximadamente una semana. Así que el fin de semana aún debía ser seguro. Probablemente sería la última vez que pudiera acercarme a Salma como un alfa. A partir de ahora, de verdad seríamos solo hermanas. ¡Ay! Mi Omega más dulce, lo siento. Voy a dar un paso atrás, y esta vez, de verdad. Justo cuando me hundía en la melancolía, Jason se levantó bruscamente a mi lado. El chirrido de las patas de la silla contra el suelo de baldosas fue tan agudo que instintivamente me tapé los oídos. Frunciendo el ceño, Jason arrojó el informe de la prueba sobre mi escritorio. Se me olvidó darte esto antes, espetó. Estaba claramente molesto, pero, ¿por qué se la estaba agarrando conmigo? Yo no había hecho nada. Vivir con él se estaba volviendo insoportable. Su temperamento era una pesadilla. Carraspeé con torpeza. En unos días voy a solicitar un cambio de dormitorio. La expresión de Jason se volvió aún más oscura. Su mirada fría recorrió mi rostro. ¿Por qué vas a cambiar de dormitorio? ¿A dónde? Quieres mudarte al dormitorio de Salma, ¿verdad? Parpadeé, atónito por sus preguntas disparadas como metralla. Él continuó sin pausa, el dormitorio de Salma ya está lleno. ¿Pero qué diablos? ¿Cómo sabía eso? El aire entre nosotros se volvió más frío. Respondí rápidamente, claro que no. Me mudaré al dormitorio de Omegas. Una vez que termine de diferenciarme, no sería apropiado que un alfa y un omega compartan cuarto. El tono de Jason se suavizó apenas un poco. ¿Quieres que todos sepan que te estás diferenciando como omega?
Tal vez tenía un punto. Después de pensarlo, decidí quedarme. Pero tienes que prometer que no harás nada raro. Jason sonrió. Lo prometo. Si miento, llámame perro. Camino a las aguas termales ese fin de semana, cerré los ojos y fingí estar muerto. Alguien, por favor, explíqueme. ¿Por qué demonios Jason también venía? Esa mañana lo vi empacando. Como un idiota, incluso le pregunté, ¿tú también sales hoy? Y claro, ahí estaba otra vez, esperándonos abajo. Salma llegó con su mejor amiga Omega. Al verme, sorprendida, dijo, ¿no sabías que Jason venía? Le dije que te avisara. Mi corazón se hundió hasta el estómago. Apreté los puños, miré la herida aún sin cicatrizar en el labio de Jason, y el miserable saldo de mi cuenta bancaria. Hice un voto silencioso, este rencor, lo voy a cobrar. Pronto llegamos al hotel y reservamos 2 habitaciones. Jason y yo en una, Salma y su amiga en la otra. Después de las aguas termales, apenas eran las 10 de la noche. Salma propuso jugar verdad o reto. Jason tuvo una racha terrible esa noche. Perdió varias rondas. Salma sonrió con entusiasmo, ¿te gusta alguien? Jason respondió con calma, sí. El significado detrás de esa pregunta era clarísimo. Salma, evidentemente, asumió que la respuesta era ella. Y todo ese rollo de me gustan las relaciones a... ¿Solo una broma para fastidiarme? Y yo, incluso pensé que se veía medio cool por un segundo. Salma siguió. ¿Esa persona está en esta mesa? Jason bebió un sorbo. La luz roja se reflejaba en sus labios, dándoles un brillo extrañamente seductor. Como un vampiro que finalmente encuentra a su presa, y la guía pacientemente hacia su trampa. Apenas se movió, pero respondió, sí. ¡Oh, qué tierno! Chillaron Salma y su amiga. Yo todavía estaba procesando ese momento. Cuando, de repente, el olor a sándalo que había estado olfateando por días explotó en mi nariz. Mi mano tembló y derramé mi bebida. Levanté la mirada, en pánico. ¿Por qué Jason estaba liberando tantas feromonas? Pero Salma y su amiga, quienes ya habían completado su diferenciación, no reaccionaron en absoluto. No era que Jason estuviera liberando feromonas. Era que mi cuerpo se había vuelto sensible a sus feromonas otra vez. Incluso el rastro más leve en el aire se sentía 1000 veces amplificado para mí. ¡Pum! Mis rodillas flaquearon. Casi me caigo de la silla. Por suerte, Jason me atrapó justo a tiempo. ¿Qué pasa? Preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Negué con la cabeza, el sudor perlándome la frente. Quiero volver a la habitación. Te llevo, dijo sin dudar. Antes de que pudiera decir algo, ya me estaba ayudando a levantarme. Toby no se siente bien, le dijo al grupo. Lo llevaré de vuelta primero. Me arrepentí de dejar que Jason me llevara. Cuanto más cerca estaba de él, más fuerte era ese aroma a sándalo. Mi piel se sonrojó. Las glándulas en la parte trasera de mi cuello no solo picaban, ardían. A mitad de camino, mi cuerpo casi colapsó. Tuve que apoyarme con fuerza en Jason para no caer. Esto no estaba bien. Estos no eran síntomas de diferenciación. Era celo. Estaba entrando en celo, mientras aún me diferenciaba como Omega. Era insoportable. Me mordí el labio. La sensación era como si insectos diminutos se arrastraran bajo mi piel, cada nervio gritaba por ser rascado. De repente, Jason me agarró la mano. Pica, murmuré, apenas pudiendo formar palabras. Aguanta un poco más, dijo suavemente. Pero su expresión se torció de repente con alarma. Dindon. El ascensor llegó a nuestro piso. Jason presionó de inmediato el botón de cerrar puertas. Pero las puertas no se abrieron. Reuní la poca fuerza que me quedaba y lo empujé. Mi rostro ardía. ¿Por qué no bajamos? Jason me acarició suavemente la mejilla, con una voz compasiva y suave. ¿Sabes que este piso es exclusivo para alfes? Cada habitación aquí, más de 20, pertenece a un alfa. Sin excepciones. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué me estás diciendo esto?
Jason me miró, con un tono lleno de arrepentimiento. Pensé que aún te quedaba una semana antes de completar la diferenciación. Lo siento, cariño. Este ha sido mi mayor error. Entonces, extendió la mano y con delicadeza forzó mis dientes entreabiertos con los dedos. Su voz se tornó ronca, casi un susurro. Cariño, este ascensor está lleno de tus feromonas. Si esas puertas se abren y tu aroma se esparce, te van a destrozar. Las feromonas de un omega en celo son una tentación irresistible para los alfes. Especialmente en concentraciones tan altas. El ascensor requería tarjeta, así que a menos que bajáramos hasta la planta baja, no había salida. No podíamos cambiar de piso. Y mientras un omega en celo no haya tomado inhibidores ni haya sido marcado, las feromonas siguen liberándose, sin parar. Ni siquiera las feromonas de un alfa pueden enmascararlas. La reacción de mi cuerpo se intensificó. Podía sentirlo. Una parte de mí comenzaba a abrirse lentamente. Las glándulas me dolían tanto que solo necesitaba, ser mordido. ¿Hay algún inhibidor? Pregunté, con la voz temblando de esperanza. Jason respondió de inmediato, no. Retiró la mano de detrás de mi cintura, revelando su palma, húmeda de un líquido pegajoso. Aunque lo hubiera, añadió, ya no funcionaría. Ha pasado demasiado tiempo. Solo quedaba una solución, una marca temporal, o de por vida, de un alfa. En ese momento, el ascensor, que había estado detenido, comenzó a descender otra vez. Alguien en un piso más bajo había llamado. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué hago? Mi voz se quebró en pánico. Tal vez deberías buscar un alfa que me ayude. Jason se inclinó repentinamente, sus ojos brillaban en rojo. Toby, gruñó, ¿preferirías ir a buscar a algún alfa salvaje antes que pensar en mí? Sus palabras me golpearon como un rayo. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Después de una larga pausa, finalmente logré susurrar, ¿no te gusta Salma? Si me marcas, ¿qué pasará con ella? Jason soltó una risa amarga y furiosa. ¿Quién demonios te dijo que me gusta Salma? Aceptaste su agua, le solté. Y dijiste que te gustaban las relaciones AO, ¿no significa eso que te gusta ella? Me sentía completamente agraviado. Las lágrimas se me acumularon en los ojos y mi voz se quebró. Jason guardó silencio un momento. Luego se inclinó, y lamió las lágrimas de mi rostro. Me abrazó con fuerza, mi espalda contra su pecho. Una postura cargada de posesividad. Su aliento cálido rozó mi oído. Cariño, murmuró, fue mi culpa no habértelo dicho antes. Me congelé al sentir algo inusual presionándome desde atrás. Jason mordisqueó suavemente mi mejilla. Soy un alfa hecho y derecho, y además. Tus feromonas huelen tan bien. Sus labios bajaron lentamente por el costado de mi cuello, deteniéndose justo encima de mis glándulas. Ya estaban húmedas y blandas, esperando. Ansiando, la reclamación de un alfa. Cada una de sus respiraciones hacía temblar todo mi cuerpo. Esto era compatibilidad al 100%. Su voz, áspera como papel de lija, rozó mi oído. Cariño, ¿puedo morderte? Solo una vez. El ascensor estaba por llegar a la planta baja. Apenas logré asentir. Casi al instante, sus colmillos se hundieron en mis glándulas. Una oleada de feromonas alfa invadió mi cuerpo. Mis pupilas se dilataron de inmediato, justo cuando las puertas del ascensor se deslizaron para abrirse. El potente aroma a sándalo de un alfa de élite invadió el aire, eclipsando por completo el dulce y delicado olor de un omega en celo sin marcar. Jason aún tenía la boca sobre mi cuello, sus dientes firmemente clavados en mi glándula. Se giró, los ojos encendidos, y miró fijamente a la persona que esperaba fuera del ascensor. 3 días después de volver a la escuela, Jason tenía un partido de baloncesto. Yo estaba al borde de la cancha, sosteniendo una botella de agua helada. Ese tipo insistió en que se la llevara. De lo contrario, seguiría mordisqueándome las glándulas toda la noche. Desde esa marca temporal, se había vuelto adicto. Mordiendo constantemente mis glándulas como un perro. Anoche le pregunté, ¿no dijiste que no harías cosas raras? Sin levantar la vista, siguió mordiendo y respondió con la boca llena, «Wow». Así que nunca tuvo intención de comportarse, ¿eh?
El partido estaba por terminar. El equipo de Jason casi duplicaba el marcador del contrario. La botella helada en mi mano me había dejado los dedos rojos, así que los froté para calentarlos. Todos los que veían jugar a Jason lo sabían. Por muy intenso que fuera el partido, él solo tomaba agua a temperatura ambiente. Nunca agua helada. Mucho menos en pleno invierno. ¿Esa botella de agua fría que sostenía? El precio que pagué por dejarlo morder demasiado fuerte anoche. Por suerte, era invierno. Mi suéter de cuello alto cubría el enrojecimiento. El partido terminó. El sudor le corría por la cintura mientras los omegas en las gradas vitoreaban. Debía admitirlo. El tipo era impresionante. Aunque aún un poco por debajo de mí. Jason se secó el sudor, pero no se movió. ¿No va a tomar agua después del juego? Sí, parece que está esperando a alguien. Sabía que era mi momento. Me puse la mascarilla negra que había preparado hacía tiempo y me cambié a la ropa que no usaba desde hace años. Entonces caminé directo hacia él. Ni mi propia madre me habría reconocido. En el camino, mis ojos se cruzaron con los de Jason. Él sonrió levemente, esos ojos de fénix llenos de calidez y afecto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es ese con la mascarilla negra? Susurró alguien. Qué valiente, traerle agua helada a Jason en pleno invierno. Nada fácil, los primeros que lo intentaron se fueron llorando. ¿Será algún jate o qué? Todos esos murmullos llegaron a mis oídos. Jason los ignoró por completo. Recibió el agua de mis manos con calma y luego bajó la vista a mis dedos, enrojecidos por el frío. Me susurró, lo justo para que yo pudiera oírlo, la próxima vez, no compres agua helada. Ver tus manos así, me parte el corazón. Mi celular no paraba de enviarme artículos como, las 5 señales de que tu alfa te está engañando. Si tu novio de repente se pone muy ocupado, te está engañando. 3 señales de que tu alfa ya no te quiere, dale like y guarda. Pensando en esos titulares, apuñalé mi filete con el tenedor con frustración. Jason se levantó. Voy al baño. Después de que se fue, su celular se encendió sobre la mesa. Temiendo que fuera una llamada importante, eché un vistazo a la pantalla. Apareció un mensaje de WeChat. Bebé, de parte de Salma. Me quedé helado. La pantalla se apagó justo cuando Jason regresaba. Extendió la mano y me acarició suavemente el entrecejo fruncido. ¿Te sientes mal hoy? Lo siento, cariño. Cuando pase este periodo ocupado, te compensaré. Abrí la boca. Pero me tragué las palabras. En su lugar, pregunté, ¿tienes examen optativo la última tarde de la semana de finales? Nuestra carrera termina todos los exámenes por la mañana, pero él tenía uno optativo ese día. Sí, respondió. Cariño, espérame cuando termine. ¿Nos vamos juntos, sí? La última tarde, me senté en el dormitorio esperando que Jason terminara su examen. Fue entonces cuando Alex me escribió, bro, ¿viste el foro de la escuela? Jason es increíble, sabiendo que te gusta Salma, y aún así hace esto. Abrí el foro rápidamente. En la parte superior de la página principal había una publicación fijada, ¿Jason y Salma están juntos de verdad? Media hora de cita bajo el dormitorio. Estoy muerto. Había un vídeo corto adjunto. Era de noche, pero se podía ver claramente a un hombre y una mujer de pie bajo el edificio del dormitorio Omega. Jason y Salma. El post decía, vídeo tomado alrededor de las 8 de la tarde del 13 de enero. Jason y Salma estuvieron hablando debajo del dormitorio durante media hora. La distancia era muy grande para escuchar lo que decían, pero ¿a quién le importa? Ya mándenlos como pareja. Las respuestas llegaban en avalancha. ¿Qué? ¿Jason está de verdad con Salma? No es obvio, ¿alguna vez Jason aceptó agua de alguien que no fuera el tipo de la capucha negra? Jason sabe que a Toby le gusta Salma, ¿no? Hasta se pelearon por ella y terminaron en el hospital. Pobre Toby. Qué mala suerte tiene. 13 de enero. Esa fue la noche en que Jason llegó tarde a cenar. Mis manos temblaban al recordar cómo me había dicho que no le gustaba Salma. Sus palabras sabían ahora a mentira tragada entera. Claramente le gusta.
Entonces, ¿por qué mentirme? A Jason aún le quedaba 1 hora y media de examen. Apreté los puños temblorosos y abrí la aplicación de boletos de tren. El siguiente salía en 30 minutos. Después de unos segundos de carga, la pantalla mostró, reprogramación exitosa. Tomé mi equipaje y me fui directo a la estación, sin mirar atrás. De camino, bloqueé todos los contactos de Jason. Cuando el tren salió de la estación, el paisaje exterior se desdibujó rápidamente en una masa gris. Se había terminado. Pero sentía como si nunca hubiera comenzado. Abrí la puerta. Mamá seguía en la cocina, picando verduras. Toby, ¿no dijiste que llegarías unas horas más tarde? Se cancelaron mis planes de la tarde, dije, así que cambié el horario y volví antes. Le quité el cuchillo de la mano. Déjame ayudarte. Durante la cena, no podía dejar de mirar el teléfono. Pero la pantalla nunca se encendió. Mamá sonrió con esa expresión típica de tía curiosa. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Con qué alfa? Ya le había contado por teléfono sobre mi diferenciación como omega. Hundí la cabeza en mi plato y murmuré, no estoy saliendo con nadie. ¿Este arroz tiene sal? ¿Por qué sabe un poco salado? Justo entonces, sonó el timbre. Abrí la puerta. Y mis pupilas se contrajeron de golpe. Jason estaba allí. Cabello despeinado. Rostro agotado. Nos mudamos cuando yo estaba en segundo grado. Jason nunca había estado en esta casa. ¿Cómo supo dónde vivo? ¿Tú, cómo me encontraste aquí? Mamá se acercó a la puerta, visiblemente sorprendida. ¿Pequeño Jason? ¿Ya comiste? Ven a cenar con nosotros. Jason no dudó ni un segundo. Claro. Gracias, tía. Esa cena fue una tortura. Como tener un cuchillo en la garganta todo el tiempo, sin cortar, solo presionando. ¿Por qué Jason volvió a buscarme? Está claro que le gusta Salma. Entonces, ¿por qué seguir molestándome? La atmósfera era insoportablemente incómoda. Después de cenar, mamá dijo, Toby, acompaña a Jason a la salida. No hablamos en todo el camino. No hasta llegar a la entrada de su complejo de apartamentos. Ese lugar también solía ser mi hogar. De repente, Jason me abrazó. Hundió su rostro en el hueco de mi cuello. Pensé que nunca te volvería a encontrar, susurró. Si hice algo mal, solo dímelo. Voy a cambiar. Por favor, no me dejes otra vez, ¿sí? Abrí la boca. Pero solo logré emitir un sonido ahogado. Sentí lágrimas empapando la curva de mi cuello. Con la voz entrecortada, pregunté, ¿no estás con Salma? ¿Por qué sigues aferrándote a mí? Jason levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos. ¿No te lo dije? No me gusta ella. En todos estos años, desde que éramos niños, ¿alguna vez te he mentido? Era cierto. Nos conocíamos desde hace más de 20 años. Y Jason realmente parecía el tipo de persona que nunca miente. Pero entonces pregunté, ¿y esa noche? Estuviste media hora con ella, abajo del dormitorio Omega. Llegaste tarde a cenar conmigo. Aceptaste su botella de agua. Y en su mensaje te llamó bebé. Jason apretó los labios, luego sacó su celular y me lo tendió. El chat con Salma decía, Salma, bebé. Salma, bebé. Salma, bebé bebé bebé. Me quedé mirando. Vaya. Llamarte tantas veces de forma tan cariñosa. Debes de estar encantado. Por fin atrapaste a la que llevabas ansiando tanto tiempo. Pero los siguientes mensajes me descolocaron. Jason, ve a tratarte si estás enferma. Salma, Toby sí que tuvo mala suerte. Verte todos los días, con esa cara de muerto. Solo de pensar en el pobre Toby teniendo que aguantarte se me parte el corazón. Salma, Jason, deja de soñar. Él solo puede estar conmigo. HMPF, parpadeé. Entonces, ese bebé que Salma escribió. ¿Se refería a Jason llamándome a mí así? Jason apagó el teléfono y dijo, por cierto, Salma es mi prima. ¿Qué? Como nadie sabía algo tan importante.
De pronto, ya no me sentía tan seguro. Pregunté en voz baja, entonces, ¿de qué hablaban ustedes dos durante esa media hora ese día? Jason suspiró y me tomó de la mano. ¿Planeaba decírtelo después?, dijo. Ven conmigo. Subimos el último escalón y nos detuvimos frente a una puerta. Conocía bien esa puerta. Viví aquí durante 14 años, y pasé algunos de los recuerdos más felices de mi infancia dentro de esa casa. Hasta que un día, papá apostó y la hipotecó. Mamá se divorció de él. Y todo se vino abajo. Después de eso, mamá y yo nos mudamos a otro complejo. La casa de al lado, era la de Jason. En aquel entonces, solíamos visitarnos con frecuencia. Y cada vez que lo hacíamos, terminábamos peleando hasta que uno de los dos lloraba. Aunque, siendo sincero, siempre era yo quien terminaba llorando. Más tarde, supe que esta casa había sido vendida varias veces. Aún así, desde que era pequeño, mi mayor sueño siempre fue recuperarla. Y ahora estaba aquí de nuevo. Frente a esa misma puerta. Todavía se veían, desvaídas, las calcomanías que había pegado de niño. Las pegatinas en la puerta estaban amarillentas por el tiempo. Viejos recuerdos, enterrados durante años, emergieron como una ráfaga de diapositivas en mi mente. Jason sacó una llave y abrió la puerta. Adentro, todo estaba exactamente igual. Incluso los más mínimos hábitos, como estaban acomodadas las cosas, la posición de los muebles, todo seguía igual. Entonces los vi. En la estantería, entre libros de texto gastados y cachivaches, estaban mis antiguos dibujos, y mi diario. Todo allí dentro era la infancia que había perdido hace mucho tiempo. Me volví hacia Jason, atónito. Él tenía una expresión tranquila, casi dulce, mientras decía, pensaba contártelo después. Encontré a Salma por esto. Ella solía ir a tu casa cuando eran pequeños. Tomó algunas fotos, pero tardamos mucho en encontrar la única foto que servía. Ahora lo entendía. Cuando mamá se divorció de papá, dejó todo atrás. No se llevó nada. Ni siquiera una foto. Pero Jason lo había guardado todo. Y después. Compró la casa de nuevo. De repente, sentí mi mano fría. Abrí la palma y vi una llave descansando en silencio allí. La habitación estaba a oscuras. La luz suave de la luna se colaba por la ventana, bañando a Jason en un resplandor plateado. Me miró y dijo con suavidad, Toby, me gustas desde hace muchos años. Luego sonrió. Toby, bienvenido a casa. Capítulo extra 1, perspectiva temprana de Jason. Tenía un vecino. Alguien que realmente no me caía bien. Porque era un llorón. Cada vez que no podía ganarme, se echaba a llorar, y como no quería que su mamá viniera a regañarme, no tenía más remedio que ceder. Una vez, le ofrecí mi avión de juguete. Pero él no quería ese. No, pidió específicamente el modelo de Ultraman que estaba en mi vitrina. Cuando me negué, lloró aún más fuerte. Y así, perdí mi juguete favorito, todo por culpa de ese mocoso molesto. ¿Lo peor? Cada vez que venía después, traía ese juguete con él. Como si lo hiciera a propósito, para presumir. Así que peleaba con él. Siempre. Hasta hacerlo llorar. Hasta que suplicara piedad. Pensé que nunca recuperaría mi juguete, pero un día, apareció en silencio en la puerta de mi casa. Mamá dijo que se habían mudado. Durante mucho tiempo, me senté en mi escritorio mirando por la ventana que nunca cerraba del todo, preguntándome si alguna vez volvería a lanzar piedritas al cristal. Llamándome para salir a jugar. Cuando el sol y su rostro finalmente reaparecieron frente a mí, me hice una promesa, nunca más lo molestaría. Lo amaría por siempre. Pero él nunca regresó. Capítulo extra 2, perspectiva tardía de Jason. La noche en que comencé a diferenciarme como alfa, lo soporté todo, el calor, las hormonas descontroladas, los instintos abrumadores. Pero a pesar de todo, lo único en lo que podía pensar, era en su rostro. Entre clases, le lanzaba miradas a escondidas. Incluso lo seguía hasta su casa un par de veces, en silencio, sin que se diera cuenta. Pero para él, yo era solo un extraño. Quizás me odiaba. Pero yo, lo quería.
Y quería que lo supiera. Así que pregunté por ahí sobre sus planes universitarios. Eventualmente, me inscribí en la misma universidad. Él creía que estaba destinado a convertirse en un alfa. Y tenía un omega favorito, que, por casualidad, resultaba ser mi prima. Pero mi prima, en realidad, está en una relación OO. Aún así, me animaba. Incluso llegó a confesarle mis sentimientos por mí, más de una vez. Jason, me dijo, si sigues dudando, algún otro omega se lo va a llevar. Fue entonces cuando me di cuenta, él era demasiado despistado para notar mis sentimientos. Así que, le pedí a mi prima que le llevara agua de mi parte. Como esperaba, se enfadó. Me dio un puñetazo. Seguía golpeando igual que cuando éramos niños. Y, curiosamente, lo disfruté un poco. Pero lo que nunca esperé, fue que, incluso antes de completar mi diferenciación, ya podía oler mis feromonas. Después, cuando me preguntó sobre mi orientación, le dije que me gustaban las relaciones entre alfas. Porque en ese momento, yo pensaba que me convertiría en un alfa. Pero cuando vi los resultados del examen, cuando lo miré a él, me di cuenta de algo. Lo que me gustaba nunca tuvo que ver con el género. Siempre fue él. Gracias por ver mis videos. Tu apoyo impulsa este canal dedicado donde a el amor, historias la emoción y los giros inesperados siempre Acompáñame en cada capítulo, comenta tus ideas Vamos y a comparte crecer la vibra. juntos y vivir cada relato intensamente. Suscríbete con pasión y dale me alegría. gusta al video.